El siguiente programa puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Nos encontramos hoy con la profesora Verónica Iglesias, coautora del libro Confort Ambiental en Escuelas Públicas de Cali. Profesora, ¿cuál es el origen de este libro? Este libro es producto de la convocatoria de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle para realizar proyectos de investigación orientados a los diversos grupos de la universidad. Este proyecto se realizó con docentes del Grupo de Investigación Hábitat y Desarrollo Sostenible, el cual está conformado por profesores de la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Valle. También ahí tuvo la participación de estudiantes de la Escuela de Arquitectura. Realizamos una investigación que se enfocó a estudiar 4 sedes educativas en la ciudad de Cali. ¿Qué variables se registraron y qué resultados se obtuvieron con esta investigación? Sí, allí registramos diversas variables ambientales, entre ellas la temperatura, la humedad relativa, se registró la velocidad del aire, se registraron las temperaturas de las diversas superficies en los espacios escolares, se registró también el aspecto acústico, se hicieron mediciones acústicas, se vio el asoleamiento, ¿sí? Se hicieron también mediciones en el sitio con instrumentos conocidos como data loggers que dejamos durante un cierto periodo de tiempo para registrar continuamente la temperatura y la humedad en cada uno de los espacios seleccionados. ¿Y qué resultados se obtuvieron? Con estas mediciones nosotros pudimos entrar a conocer cuál era el comportamiento de cada uno de esos ambientes escolares, cómo eran y cómo surgían los picos de temperatura, cómo se comportaba la humedad. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que había espacios donde la temperatura era muy alta, ¿sí? Espacios donde las condiciones también de luminosidad, ese fue otro de los factores que medimos, eran muy deficientes, ¿sí? No se ajustaban a los requerimientos de las normas. Detectamos también espacios donde la ventilación era muy pobre, no era lo suficiente, entonces se presentaban en estos lugares olores desagradables por falta de renovación de aire. Encontramos también espacios con niveles superiores a los permitidos en cuanto a los registros acústicos y ambientes muy inconfortables en el área acústica. Entonces fuimos encontrando deficiencias de diversos tipos referidos a las variables ambientales. ¿Cuáles fueron los diferentes momentos en el desarrollo de esta investigación y qué técnicas emplearon? Bueno, la investigación parte inicialmente de indagar cuál era el estado de las diferentes plantas físicas de las escuelas públicas en Cali. Entonces hicimos una recopilación inicial para conocer qué tanta información había disponible en cuanto a levantamientos arquitectónicos, en cuanto a diagnósticos preliminares del estado de las plantas físicas. Posteriormente, ya con las escuelas seleccionadas, a partir de un criterio de representatividad de diferentes áreas geográficas de la ciudad, de diferentes microclimas. Entonces se seleccionaron 4 escuelas ubicadas, una en la zona rural, otra en la periferia del sur de la ciudad, otra hacia el oriente y otra hacia el norte.
buscando tratar de detectar diferentes microclimas que pudieran pues tener una incidencia en los registros, en los resultados de las mediciones que íbamos a realizar. Fuimos a campo y allí se hicieron las mediciones con diferentes equipos. Usamos equipos que registran la temperatura, equipos que registran la humedad, cámaras termográficas, luxómetros para medir los niveles de luminosidad en los espacios interiores y en los espacios exteriores para poder hacer el comparativo. Con las cámaras termográficas identificamos las superficies y las temperaturas de las superficies de todos los espacios. Con los sonómetros hicimos registros de los niveles sonoros, de la cantidad de ruido que se está generando en los salones. Y con todos estos equipos pues buscamos hacer un diagnóstico de las condiciones ambientales, más unos datos que se obtuvieron con unos dataloggers, que son equipos que registran la temperatura y la humedad en un lapso mínimo de 2 semanas, los dejábamos en los salones para poder pues ya hacer un diagnóstico de cómo es el comportamiento de esos espacios. Con estos insumos que obtuvimos de estas mediciones en campo, pues ya pudimos entrar a valorar cuáles eran las condiciones más críticas en cada una de las escuelas, donde se estaban presentando las problemáticas más críticas. Y con esta información pues propusimos unas mejoras y unas recomendaciones ajustadas pues a cada una de esas condiciones. Esas recomendaciones se realizaron también con base en unas encuestas que realizamos a los niños, pues estamos hablando de niños de primaria, de aproximadamente de segundo a quinto de primaria, con edades pues muy variables, de 7 incluso hasta 11 años en algunas escuelas. Describían cómo era la percepción de confort que ellos tenían en diferentes aspectos. Allí tuvimos la colaboración muy valiosa de los docentes de las escuelas, que fue fundamental para el trabajo, que ellos y los directores de las escuelas nos permitieran conocer pues su realidad, nos permitieran ver su día a día, cómo era pues el proceso de desarrollo de una clase en estos espacios, poder observar el comportamiento de los niños. Entonces, esas encuestas nos dieron unos insumos muy interesantes que también se tabularon y se sacaron unas estadísticas sobre pues, cuál era la percepción de confort que tenían los niños, y también se aplicó la encuesta a los docentes. Entonces, ya con esos insumos que nosotros obtuvimos, hicimos unas recomendaciones y propuestas para la mejora. Por ejemplo, en el caso de escuelas donde hay problemas de ventilación, hay una tecnología que es los equipos de enfriamiento evaporativo. Hicimos la propuesta para que se pudiera aplicar este tipo de sistema de acondicionamiento del aire en ese entorno escolar, ¿no? Que tiene pues, muchas ventajas respecto a las formas de acondicionamiento convencionales, porque es a partir de agua, con un bajo consumo energético, con unos costos menores. Y en otro caso, donde había problemas de iluminación, se hizo también la propuesta para un aprovechamiento de la iluminación natural cenital en uno de los espacios. Y lo otro pues tiene que ver también con el tratamiento de los espacios, porque los salones en estos espacios educativos generalmente son superficies pues muy duras, ¿no? No hay un tratamiento acústico, son muy reflectivas, es el ladrillo expuesto. No hay superficies absorbentes que puedan absorber la onda sonora y no se genere el fenómeno de reverberación. Entonces eso amplifica también la percepción sonora, más encontramos en una de las escuelas que los patios son desprovistos de vegetación, entonces son superficies también muy duras, donde las ondas sonoras también se reflejan e ingresan también, además del ruido que se filtra de los espacios adyacentes de los otros salones. Entonces hay una condición ahí complicada con el tema sonoro.
Entonces hay unas problemáticas pues, que hay que atender allí con pues, mucho cuidado. Jalisco pierde en Cali. Autora Gabriela Castellanos. Recorre la ciudad mencionada en el título en toda su extensión, a lo largo de un día excepcional, el 26 de febrero de 1971. Ese día la ciudad se estremece con los motines provocados por la muerte de un estudiante a manos de tropas del ejército que ocupaban la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Del hábito al hábitat y al habitar. Autor Harold Martínez. No es un cambio climático lo que vivimos, sino un recalentamiento global del planeta. Una silenciosa realidad física de efectos ecológicos, sociales, políticos y económicos impredecibles que van siendo ya visibles aunque constantemente minimizados. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Desde cuándo comienza la preocupación por este tema? El tema de confort enfocado a los niños es un tema poco explorado pues, en nuestro país. A escala mundial pues, hay estudios realizados en jardines infantiles, en escuelas, sobre todo pues, en países europeos, en Estados Unidos, pero lo que nos llamó la atención fue que aquí en el caso nuestro en Colombia es un tema que ha sido muy poco estudiado. Por eso nos pareció importante empezar a indagar, ¿sí? Y realizar una primera aproximación a este tema. Y sobre todo en niños muy pequeños, infantes, niños de 4 o 5 años, hay pues menos trabajo realizado en esa área, también por la dificultad que entraña pues poderse acercar a interpretar la percepción de un niño de esta edad, ¿no? Hay que hacerlo pues usando mucha pedagogía, con un equipo interdisciplinario, psicólogos, pedagogos.
¿Qué se entiende por confort humano y estrés térmico? Bueno, el confort humano se refiere a la sensación psicoperceptual de la mente en relación a unas condiciones ambientales, ¿no? Existe un confort térmico, existe un confort visual, un confort acústico, ¿sí? Un confort psicológico, incluso un confort odorífico que tiene que ver con la percepción de los olores. Entonces, cuando la mente siente un ambiente agradable, unas condiciones adecuadas, se dice que estamos en confort o que el ser humano tiene bienestar, también, que es el otro concepto que también se trabaja, el de bienestar. Cuando hay condiciones que entorpecen, que dificultan que el cuerpo se sienta de una manera agradable, entonces se dice que hay disconfort. Por ejemplo, si hay pues mucho calor, el cuerpo reacciona inmediatamente generando sudoración, ¿no? Para bajar la temperatura. O si hay mucho frío, el cuerpo reacciona tiritando para generar calor. Entonces es una condición muy importante en el caso de los ambientes escolares, porque pues un ambiente óptimo, adecuado, pues va a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? No es el único aspecto, ¿sí? que media en el éxito y en la calidad educativa, pero sí es un aspecto importante y que hay que considerar para que un proceso educativo pueda fluir de una mejor manera. Pues unos niños soportando unas condiciones de calor excesivas, pues no se van a concentrar igual en sus tareas que unos estudiantes que tienen un ambiente pues más adecuado, es algo muy lógico. O si hay unas condiciones, por ejemplo, desagradables, de mucho ruido, pues va a costar entender lo que dice el docente, y si a ese niño le sumamos que de pronto tenga alguna deficiencia auditiva y su espacio no es óptimo para que haya un confort acústico, pues es un niño que de pronto se va a ir quedando rezagado del proceso educativo. Se han visto casos cuando se genera estrés por calor, ¿sí? Ya en casos pues extremos pueden darse desmayos, o incluso cuando es ya un caso pues muy grave, puede llegar incluso la persona a tener un shock, lo que se conoce como golpe de calor. En el aula pues el estrés estaría más vinculado pues a unas condiciones inadecuadas de temperatura, pues exceso de calor, incomodidad visual, ¿no? También vemos como salones pueden tener muy poca iluminación, que hace que no se vea bien el tablero, por ejemplo, o puede ser el caso contrario, ¿no? Que haya mucho brillo y que haya deslumbramiento porque el tablero refleje mucho la luz, entonces tampoco se pueda ver bien. Son distintas variables pues, que habría que entrar y que pueden influir allí en ese aspecto. ¿Qué expectativas se tienen a futuro con este proyecto? Bueno, este proyecto nos dejó muy entusiasmados, primero por las posibilidades que hay para continuarlo, ¿no? Por la importancia que hemos visto del tema. Es un proyecto piloto, pues es una primera muestra que pensamos seguir trabajando en otras escuelas y poder tener un panorama más amplio de cuáles son las condiciones de confort que están experimentando nuestros niños en las diversas instituciones educativas públicas, porque no es solamente el hecho de renovar la planta física, sino que hay que ver de qué manera se están efectuando esos diseños y qué especificaciones deberíamos nosotros considerar para que esos ambientes escolares sean óptimos para el aprendizaje de los niños. Entonces hay muchas expectativas en ese sentido y además como en este caso el sujeto principal pues, se trata de infantes, de niños de corta edad, también es muy interesante entrar a conocer un poco más de la percepción que tienen ellos del confort, ¿no? Porque los niños tienen una percepción distinta, pueden ser más tolerantes a ciertas condiciones del ambiente que los adultos. No tienen las mismas herramientas para poder expresar también lo que ellos pueden estar sintiendo. En una de las escuelas veíamos como a una temperatura muy alta, algunos niños usaban
chaqueta, usaban saco, y cuando les preguntábamos, pues ellos nos decían que se sentían bien, ¿sí? Entonces su percepción del confort es diferente a la de un adulto. Esas especificidades pues nos interesa seguir abordándolas y seguir profundizando en el conocimiento de cómo perciben los niños el confort. Museo Julio César Cubillos, Patrimonio Arqueológico de la Universidad del Valle. Autor Carlos Armando Rodríguez. Mediante la utilización del recurso visual se explora las particularidades que caracterizan parte de la obra de los artistas de 11 culturas prehispánicas de nuestro país. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El Puerto, Memoria Gráfica de Buenaventura. Autor Fabio Martínez. En el año de 1938, durante el gobierno del presidente Eduardo Santos Montejo, un grupo de amigos que reunían en un pequeño café de Buenaventura decidieron fundar el periódico El Puerto. A partir de este momento, la publicación comenzó una interlocución con los gremios de la ciudad, con el sector político y con la ciudadanía en general. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Verónica Iglesias es una arquitecta de la Universidad del Valle, especialista en paisajismo, con maestría en medio ambiente y arquitectura bioclimática. Es una docente también de la Universidad del Valle. Soy docente también en el área de la especialización en paisajismo y de la maestría en arquitectura y en urbanismo de la Universidad del Valle. El interés por la arquitectura nace pues siendo muy joven y curiosamente fue primero el interés por el paisaje. O sea, inicialmente yo me sentí muy inclinada hacia el estudio de la naturaleza, de la flora, y cuando ya después entré a estudiar arquitectura me di cuenta que había una disciplina de la arquitectura que se enfocaba en los temas ambientales, en el manejo de la flora, entre otros.
Allí pude especializarme en esta área, ¿sí? Y en la parte medioambiental, ¿sí? Porque mi interés era también trabajar en espacios abiertos, ¿sí? Todavía lo es. La especialización en paisajismo la hice aquí en la Universidad del Valle. Fue un momento muy especial porque pude conocer una nueva perspectiva de la disciplina, ¿sí? La arquitectura generalmente está muy enfocada hacia el diseño arquitectónico, el diseño de edificios, el diseño de objetos, ¿sí? Arquitectónicos, pero el paisajismo te abre otra perspectiva muy amplia y es hacia la relación de esos objetos con el espacio, con la naturaleza. Entonces cambió mi visión de la arquitectura completamente, ¿sí? Y pude conocer muchos valores naturales que teníamos en nuestra región y que de ellos poco se habla, ¿no? Y además es una especialización que en el país es muy joven aún, ¿sí? Hay relativamente muy pocos diseñadores del paisaje y esto hace pues importante que se conozca también dentro de la arquitectura, que se conozca que existe esa disciplina enfocada hacia el paisaje. La Universidad del Valle es mi casa, mi alma mater, es la institución que me ha dado la posibilidad de formarme como profesional, después de poder ejercer como docente. Para mí la universidad es un espacio único, ¿sí? Dentro del cual podemos hacer investigación, podemos cumplir una labor social muy importante como lo es la formación de profesionales. Cumple una labor social muy importante, que es la de generar conocimiento, ¿sí? Divulgar conocimiento. Me siento en un espacio donde hay muchas posibilidades de realizarme profesionalmente y personalmente.